¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes, días. A la hora que estén escuchando este podcast, bienvenidos a otra edición más del Cineclub Cinescopia. Es un gusto estar aquí en este especial dedicado a las grandes perdedoras del Oscar, aquellas películas que fueron icónicas y no gracias quizás a ganar un Oscar, sino gracias a la cultura pop y a que se mantuvieron en la memoria colectiva. Y bueno, en esta ocasión hablaremos de una película que, aunque usted no lo crea, perdió en su año, Apocalipsis Now, y sí, es una de las grandes joyas del séptimo arte, y sin embargo, en el año del 79-80, de la entrega de los Oscars, perdió la estatuilla. Y para comentar de esta estupenda película, tenemos de invitada a la mitad de un blog llamado Unpopular Girl, Unpopular Divas, un excelente blog. Jime, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento un poco nervioso porque, como te puedes dar cuenta, la última edición de Unpopular Divas fue hace casi 2 años. Pero aún sí, bueno, aún siguen por ahí escribiendo. En Jime escribe P. Morales. Y bueno, ya saben que Phil Twitter es una estupenda comunidad y pues ahí Jime luego se hace presente. De vez en cuando aparece como un fantasma. De vez en cuando en Phil Twitter, pero bueno, vamos a comentar esta estupenda película. Y la persona que me va a acompañar, mi copiloto en esta nave llamada Cineclub, Uriel, ¿cómo estás? Desvelado, con tos, pero emocionado. Bueno, Uriel, sí, espero que te mejores Muchas gracias por participar y por cumplir con nuestra agenda apretada a pesar de las condiciones en las que te encuentras. Y bueno, ¿Puedes decir que está dentro del personaje como Kurt? ¿Mandé? ¿Puedes asumir que está dentro del personaje como Kurt? Puede ser. Pero bueno, vamos ahora a hablar de esta película. Para a lo mejor quien ha vivido de una piedra en tanto tiempo, o a lo mejor no sabe de qué va Apocalipsis Now o de qué es la película, pues bueno, Apocalipsis Now es una película dirigida por Francis Ford Coppola, escrita por Juan Milius y Francis Ford Coppola, protagonizada por Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen y un gran elenco de actores que son hoy icónicos en el Hollywood hoy en día. Y pues bueno, la película básicamente, a un modo de resumen, pues habla acerca de la guerra de Vietnam y cómo un coronel está librando una guerra brutal contra las fuerzas del Congo. No diremos más porque la verdad creo que la película tiene muchas más capas que rescatar. Y bueno, para quien diga, bueno, este es un ciclo de las grandes perdedoras del Oscar, vamos a hablar contra quién perdió ese año. Bueno, Apocalipsis Now compitió en la edición número 52 de los premios de la Academia y perdió contra Kramer vs. Kramer de Stanley J. Jaffe, que si bien no es mala película, y a lo mejor lo vamos a debatir más al rato, para mí obviamente Apocalipsis Now es muchísimo mejor que este drama judicial, pero bueno, yo creo que esa conversación la tenemos al rato. Y vamos a hablar de la trama de Apocalipsis Now y el significado. Vamos a desmembrar esta estupenda obra maestra de el gran Francis Ford Coppola.
Y comienzo contigo, Jimmy. ¿Qué valores rescatas de esta obra de Francis Ford Coppola alrededor de la milicia o de la parte bélica? Creo que fui la peor persona para comenzar porque siento que soy esa personita que siempre tuvo expectativas de ver esta película y aprovechó la oportunidad y tristemente la versión disponible para mí fue de Final Cut, que como sabemos ha pasado por varios procesos también la película. La versión que tenemos disponible en streaming no fue la que se estrenó en 1979. Y encontrar esa versión original hoy en día probablemente nada más en medios físicos. Entonces, creo que la trama, si bien no es algo que fue una historia que no haya visto antes, creo que hay algo muy importante que rescata y es la hipocresía de la milicia estadounidense en todos los aspectos. Y creo que también algo que Ford Coppola también retrata de cierta manera en esas escenas extra que añadían en The Final Cut y Redux sobre la colonización en Vietnam, cuando son los estadounidenses quienes están colonizados por años. Y la milicia estadounidense simplemente coloniza por el hecho de que puede hacerlo, que puede meterse. Y nadie realmente se preocupa ni por la salud mental de las personas que están ahí, cómo se llegan a afectar tanto este sentimiento y esta adrenalina de estar en la guerra, este combate bélico. Y también al mismo tiempo, también te hace pensar, ¿realmente están atascados? Lo dije bien, creo que no, ¿verdad? Pero bueno, si están realmente bien estas personas en la guerra o simplemente están desatando algo más que no pueden hacer en nuestra sociedad hoy en día o dentro de sus sociedades. Riel, creo que Jimmy dio unos puntos clave acerca de Apocalipsis Now, un poquito de, pues, yo considero que es una de las primeras películas, o a lo mejor me equivoco, pero que tiene un discurso antibélico, a pesar de que estás retratando escenas de guerra. Es que es complicado. La versión que yo vi y que tengo es la Redux. Y francamente yo creo que sí importa qué versión vayan a ver, porque afecta incluso cómo te parezca la película. Y es que hay que ser claro, siempre ha habido este debate sobre si la guerra realmente se puede retratar en el cine. Porque siempre se ha habido ese discurso de que no importa cuántos muertos tengas en pantalla, no importa que metas tu coro angelical o que tu discurso diga que la guerra es horrible y que tengas toda la razón en eso. No importa eso, porque tarde o temprano se te va a meter el patriotismo y vas a meter escenas de que, ay, miren, la guerra es genial y todo eso. Para mí, solo hay una película que claramente puedo decir que es antibélica. Y no es esta. Voy a llegar a ella más adelante. Y no es que esta lo haga mal, de hecho. Es un buen contraste con todo lo que maneja Coppola. Porque digamos que ese gancho de que, ay, qué padre es la guerra, qué padre es ir a matar gente, es, digamos, una trampa para intentar alentarte a enlistarte en el grito. Es Ivanet Nioj, básicamente. Porque usa precisamente de, mira qué padre, vamos a bombardear a una familia de pobres o a un grupo de mujeres que van a dejar a sus hijos a la escuela y al ritmo de la cabalgata de las valquirias. Y básicamente usa eso para engancharte o atraparte. Pero a medida que avanza la película se te va mostrando el lado turbio de todo lo que es el cine bélico, o incluso la guerra en sí. Y es parte de, yo creo que del truco que usa Coppola, porque primero te muestra, la primera parte o el primer acto es espectacular. O sea, estás hablando quizás de una de las mejores películas filmadas, y que incluso si tú miras la primera parte sin haber visto la segunda, podrás incluso hasta pensar que es una glorificación al patriotismo bélico estadounidense, pero creo que hay un personaje clave y que es el que te muestra la otra cara de la guerra, la cara que Jime comenta que es algo hipócrita de vez en cuando y que incluso es turbia. Y más cuando estás hablando, pues
acerca de la figura del soldado y de lo que el soldado pues tiene que realizar en esta cruel guerra, no impulsado por a lo mejor un código de ética, sino por seguir las órdenes. Que siento que la película también tiene ese contraste dentro del mismo trama, ese contraste que está por igual partes antibélica y siento que por las mismas partes también es muy patriótica al mismo tiempo. Y es algo que me resultó muy curioso. No sé si es un efecto de la edición de The Final Cut, que llega a ese punto que llegas a perder tanto tu visión original que te terminas dando la contra constantemente. Y creo que eso se refleja un poco por el hecho de que los colonizadores en el Vietcong no eran estadounidenses, sino que eran los franceses y eran los que se veían como los otros. De hecho, acabas de mencionar una, y Uriel aquí también lo acaba de mencionar, que una de las grandes diferencias entre el primer corte, el Redux Cut y el Final Cut, es el enfoque de los colonizadores. En su momento, pues, eran franceses para evitar porque estamos hablando de más o menos los años 70, no era tan sencillo meterse con la milicia americana como a lo mejor, y creo que tampoco hoy en día es sencillo meterse en ese tipo de temas, pero en el Final Cut le permitió cambiar el discurso y muestras algo interesante. Al final, y que también me encanta del Final Cut, se le dedica mucho más tiempo a las escenas de suspenso o a este thriller psicológico, donde cada vez estos tipos se van volviendo más locos conforme va pasando la cinta. No sé ahí, porque creo que no hemos hablado también de la parte del thriller, porque esta película, si bien es una cinta bélica, en el Redux son como 30 minutos de un thriller psicológico durísimo, que literalmente te va a enloquecer este grupo de personajes que nos estamos viendo, y eso se extiende mucho más en el Final Cut. Por eso digo, importa mucho qué versión vayan a ver realmente, porque a mí me tocó, repito, la versión Redux, y cuando llega la parte de los colonizadores, ahí sí tengo que estar de acuerdo con las propias críticas que dijo Coppola de vamos a tener que sacar eso porque está muy lenta la escena, mata el ritmo. Y sí, la verdad, sí mata el ritmo, pero es entendible también cómo funciona la misma escena. De hecho, siento que cada parada como tal es irse adentrando más al infierno. Es como la Divina Comedia hasta cierto punto, de que cada parada es un círculo del infierno y cada vez que van avanzando más va empeorando. A mí me choca un poco de cuando se paran con unos comerciantes y los matan porque trafican armas y no, nada más es porque llevaban un perro. Y el perro desaparece después. Se pierde en combate. No desaparece. Pero en efecto, de por sí es una película lenta. Y creo que eso es lo que lo puede hacer un poco más complicada para ciertas personas. Es una película muy lenta que siento que se encuentra a sí misma conforme más va descendiendo al infierno. Sinceramente, la primera hora y media de Final Cut dura 3 horas. La tuve que parar porque me dio mucho sueño, la verdad. Como que tiene este ritmo que la guerra es... Ni siquiera se siente como algo rápido, como estamos acostumbrados en otras cintas, sino como algo rutinario, algo muy lento, algo hasta somnífero, que vas como en automático, piloto automático es la palabra que buscaba. Y en cambio, una vez que pasa esta escena del tiroteo que mencionan en la escuela, y conforme se van acercando más y más a la ubicación de Kurtz, porque creo que es lo que no hemos mencionado, el protagonista de esta cinta tiene la misión de asesinar a un excomandante también, que estaba a punto de recibir varias condecoraciones, simplemente porque para la milicia está loco y no se le puede manejar más. Pero ¿qué es estar loco? Sí, que de hecho acabas de mencionar, hace ratito comentamos que la película se divide en 2 actos. La primera podrá ser una película de acción bélica tremenda, que incluye una escena preciosa de Raid of Valkyrias y un grupo de helicópteros, que es de mis escenas favoritas en la historia del cine. Adoro el aroma del napalm por la mañana. El aroma de napalm por la mañana. Te despiertas. Si te estabas durmiendo, te despierta. Oye, Jimmy, hubieras aplicado eso, hubieras agarrado una napalm y el aroma de napalm mientras despierto y te puedo seguir viendo Apocalipsis Now.
Y de hecho esa parte es muy divertida. De hecho, no sé si todos los momentos divertidos e icónicos están en esa primera parte llena de acción. Incluso es medio gamberra a veces. Tiene por ahí unas escenas espectaculares. Pero creo que lo han conectado muy bien. Esta película, y haciendo alegoría a la Divina Comedia, poco a poco vas descendiendo al infierno y es por esta trama. Porque aparte de que te meten literalmente en la psicología de todos los personajes y en ver cómo se están volviendo locos, tenemos aquí pues la trama principal, la cual pues es la que desencadena todo, pues es la de el capitán Willard, que le hacen el encargo de asesinar al coronel Kurtz, que como había dicho Jimena, pues era un personaje condecorado, pero que se estaba volviendo completamente loco, pero la bronca aquí es que le dan instrucciones a medias. O sea, nunca le dan una instrucción completa. Solo le dicen, mátalo y no hagas más preguntas. Y te refleja, y aparte de que pues estás todo el tiempo con, como dirían mis abuelas, con el Jesús en la boca de, ¿por qué lo quiere matar? ¿Por qué lo va a matar? ¿O qué hizo malo? Porque esta información no te la sabes ya casi rumbo al final. Conforme va pasando la historia dices, ay, te va adquiriendo mucha atención porque creo que es una clase de cómo hacer un thriller, porque aparte de que es la tensión psicológica que te van metiendo en la cabeza de las personas, también es la tensión de que no sabes qué está pasando. Entonces la película se vuelve cada segundo más angustiante. Más asfixiante. Más asfixiante, es más, o sea, lo que te parecía, porque hay que ser honestos, o sea, las escenas en los primeros minutos de esta selva que se veían espectaculares, y conforme vas descendiendo a la oscuridad, se van haciendo así más asfixiantes. No sé por ahí la parte del thriller, yo creo que hay que hablar más porque si bien lo otro es súper espectacular, creo que la película, todo su genialidad recae en este suspenso. Como dijiste, es una película completamente diferente. Y más porque conforme se va revelando la historia de Kurtz, en cierta manera comienzas a comprender por qué Willard incluso llegó a pensar, no está mal. ¿Qué es lo que está pasando? Realmente, independientemente de las masacres, porque no pueden juzgar a Kurtz por hacer masacres, si el mismo ejército está haciendo masacres al ritmo de los barquillas, obviamente. No se puede juzgar a alguien que está cometiendo los mismos actos que tú por el mismo a morir. Simplemente es el hecho de que ya no tienen control sobre él. O incluso me atrevería a decir también, por esa misma razón empieza a tenerle más empatía a la gente que mata, porque es un poco cliché eso de que el extranjero se va con los nativos y que estos lo acogen porque está más arraigado a la naturaleza y se ve que él quiere cambiar y todo. Sí, pero también es una forma quizás de redimir su propia alma, de poder compensar todas las atrocidades que cometió, porque también lo podemos ver en el propio camino, que seamos honestos, los soldados son algo indisciplinados, digo, no llega al nivel de la cagada que hizo Michael Bay en Pearl Harbor, gracias a Dios, pero sí llega a verse que muchos de ellos pues no tienen disciplina o no están bien instruidos en el tema, porque por ejemplo está la escena de que traen a todas las modelos de Playboy y directamente se van a acostar con ellas, pero se nota también que no parecen tomarse muy en serio su labor, que sí entiendo, o sea, que es muy estresante estar en ese lugar y es básicamente pagar por tu vida y necesitas un descanso, pero no mames, o sea, sí es para cuestionarse varias cosas todavía más. O sea. ¿Qué ejército es disciplinado? Uh-huh. Estar ahí para ellos es un juego. Y más en esta dinámica de la muerte de si Kurtz es buena, mala persona, es un villano, es un héroe de guerra. La película va en espirales o en la revelación de la información, y con ello la perspectiva que tenemos de Kurtz va cambiando, al punto de que incluso, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero a mí sí, al principio se sentía como cuando le otorga la admisión y ves todo lo que ha hecho Kurtz, dices, oh,
¿por qué lo tiene que matar? Y como creo que ahí comentaste, Jime, ya cuando es el final y cuando está, mira ese discurso final y la admiración que le tiene a Viet Congo, por esta atrocidad que hace con el niño, ahí sí es como que dices, ay, como que este tipo sí no está como muy bien de la cabeza, o sea, sí, y aunque por ejemplo dice que es lo padre de los personajes, no son personajes, completamente maniqueados, incluso en ese discurso acerca de obedecer órdenes, de las teorías que tiene la milicia Corps, le puedes dar la razón en ciertas cosas, porque bueno, al final son unos soldados, van a cumplir su trabajo, no están para cuestionar, están para seguir órdenes, pero no dejas de sentir como que, pero es que este tipo verdaderamente sí, y más con su admiración que tiene a Viet Congo, dices, como que no está muy bien de la cabeza este tipo y como que entiendes hasta cierto punto por qué lo van a mandar a matar. Es que eso también va todavía más de la mano con una cuestión muy inquietante. ¿Qué pasaría si el hombre más loco sobre la faz de la Tierra es el único que tiene la razón? Es el más cuerdo al final del día. Bueno, pues es que sí había cosas en las que decía, sí está de acuerdo. O sea, y había cosas pero su manera de actuar a la que te decía, pero no sé, ahí, por ejemplo, Pero volvemos a lo mismo, al inicio de la película vemos a esos soldados también matar niños. ¿Qué los diferencia entonces de Corps? Y los están matando de manera indiscriminada. Oye, sí es cierto. O sea, mataste a unos comerciantes por paranoia porque creías que traficaban armas y no, tenían un perro, un perrito. Sí. Pero creo que ahí la diferencia radica en cómo te has presentado este primer acto. O sea, este primer acto es presentado casi de manera heroica y espectacular. Y ya en el segundo acto, especialmente con la narración de los hechos, o con el discurso de Kors, como que se va adquiriendo tintes más psicópatas. Yo creo que ahí, tanto Coppola como el escritor, pues, creo que es una película que incluso puede hacerte cuestionar tus propios principios, porque yo creo que Coppola sí te regresa y te dice, oye, y más con ese monólogo que se echa casi al final, oye, pues en el primer acto, pues como que no dijiste nada de los otros soldados que mataron niños, pero Kurtz está igual. De hecho, creo que al final de cuentas se regresa a ese discurso antibélico. La guerra no tiene sentido. E incluso lo podemos relacionar con el tema actual de Israel con Palestina. Realmente Israel está en una guerra contra Hamas, pero la mayor parte de sus víctimas han sido niños. ¿Cómo se puede justificar eso también? Porque estando dentro de la guerra, vas a ver a todos como tu enemigo. Y si tú no haces esa atrocidad, cuando ves a otros haciéndolo, moralmente empiezas a cuestionarlo. Pero tú al hacerlo te justificas. ¿Y qué lógica tiene? Es que siempre es así, siempre va a ser así. Va desde los tiempos de Sin Novedad en el Frente. Y pues se va a seguir aplicando hasta que se extinga la humanidad. Y pues no solamente es esto de Israel, siempre ha sido de, oye, Estados Unidos, Rusia me está invadiendo territorio. Ah, está bien, Ucrania, no te preocupes, aquí tienes unas armas y te mando más aviones y más militares y todo. Y Palestina, oye, pues Estados Unidos, Israel está invadiendo mi territorio, me está quitando gente, ¿qué quieres? ¡No, eso es terrorista, eso es terrorismo! Pero, por ejemplo, ya conectándolo con la actualidad, es que sí, y ya viéndonos más al discurso antibélico actual, hay muchas coyunturas, incluso de índole cultural. Por ejemplo, lo de Palestina e Israel ya adquiere más una perspectiva cultural. Puede también ser una cuestión de geopolítica, pues para saber pues qué territorio o qué país es el que pues es el más fregón de todos. O puede ser también una cuestión de territorios, porque, o de un socio comercial. Por ejemplo, el caso de Rusia con Estados Unidos y lo que ha pasado con Ucrania, pues se ve más una cuestión política. O sea, pero sea cual sea la razón, y al final Apocalipsis Now no trata como tal de las razones por la cual un país invade a otro país que a lo mejor no tiene el mismo poder para hacerle frente,
Y ni siquiera era su conflicto, o sea, era una guerra civil. Es correcto. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ah, Estados Unidos ahí? es Pero que ni siquiera, también recuerdas Vals con Bashir, ¿no? Básicamente es para recordarle a los propios israelitas. O sea, tú también has sido victimario, no te quejes, no te pongas en el rol de, ay, pobrecito, hay que ayudarlo. pero aquí yo creo que Apocalipsis no trata tanto del por qué se da la guerra, sino de las vidas humanas que en el proceso se van perdiendo y de las personas que ejecutan estas acciones terribles y que pues indirectamente es por las razones que sean, ya sea por la cultura, por la paz mundial, por X o Z, al War final, Peace. por, al, por X o Z al final, aquí lo que habla son de las personas o de quienes padecen los daños colaterales, ya sea soldados e inocentes, que en este caso son niños, y en ese sentido, y es padre porque aquí va la pregunta de cuándo o sea, aunque históricamente todos te podemos tener el concepto de por qué se dio la guerra de Vietnam, este contexto no es mostrado en la Apocalipsis no de una manera tan amplia, ¿o no? No, en El realidad, enfoque, el solamente enfoque, los vamos invadiendo. el enfoque son la gente humana, bueno, o los que están en esa guerra, no es los porqués, y eso es lo padre de Apocalipsis Now, y por el que yo creo que es un discurso más antibélico, que yo creo que sí sería promilitar, primero si mostraras las causas y aparte te exaltaras a un bando, a uno de los dos bandos, ya sea el vietnamita o al de los estadounidenses, que generalmente es el de los estadounidenses. Pero como inteligentemente Francis Ford Coppola y el guionista se enfocan más en las personas, yo creo que por eso termina siendo más antibélico. Pero al mismo tiempo recuerda que estás bombardeando gente con la cabalgata de las Valquirias de fondo. No olvides eso, súper importante. Pero coincido porque al final de cuentas estás bombardeando a la gente, pero como dices, para ti ya es algo normal. ¿Y en qué estado tienes que estar para no sobresar, no cuestionarlo? Y simplemente go with it. E incluso es como de, vamos a aprovechar para acabar esos tablas de surf. Sí, cierto. Yo creo Vamos a que sí, aprovechar entonces. es que estaban llenos de nafta y cocaína y marihuana probablemente. Y también eso también vuelve este discurso sobre las drogas. Tan prohibidas que están, o tan perseguidas que son, y los soldados tienen que consumirlos para poder vivir a través de esos horrores. Es que no puedo creer que voy a citar a James Bond, sobre todo a Quantum, Especialmente cuánto. que es básicamente, ¿realmente ustedes estarían interesados en este territorio o invadir ese territorio si no fuera por la heroína y la cocaína? Todos sabemos la respuesta. No. Pero ahí está, o sea, es parte de la genialidad de Apocalipsis Now. Y toman nota Oppenheimer, así se escribe una película antibélica. No sabemos todavía qué quiso hacer Oppenheimer, sinceramente. Es un estudio de personaje sobre el hombre que le dio vida a Godzilla, así que sobre un Y que genocida que salió impune de todas las víctimas que causó su aparato. porque se arrepiente de sus pecados públicamente y ha estado en contra de su propia invención que llevó a hacerla simplemente porque quería demostrar que podía hacerla. La arrogancia. Es que eso, hay uno de nuestros jefes y tiene toda la razón. Saludos a nuestro estimado Fed. Oppenheimer es el libro americano por excelencia, porque pues es que esto es muy gringo, o sea, hice la bomba, lo planeé por mi propio ego, por demostrar que soy el más chipocludo, pero al final después de lo que causó, pues No tiene consecuencias. es que yo no sé si decir me arrepiento, pero pues siento culpa por Sí todas se arrepiente, solo que nunca lo admitiría públicamente. Y pues también vamos a ser honestos, si nosotros tuviéramos el poder de partirle la madre a todo el mundo, también lo hubiéramos hecho, pero... No, pero también ahí ya no había razón de ser, porque pues Japón ya está debilitado, que ojo, también ahorita hablando de Japón, creo que, y hablando de películas bélicas, creo que en ese sentido, otra película antibélica que si bien no está a la altura de Apocalipsis, no, pero sí medio se le acerca,
es Cartas de Hiroshima, al mostrar la perspectiva del bando enemigo, o del que se supone sería el bando enemigo. Y le parte su madre a su película hermana. La de Bandera de Hermanos, ¿no? La de En Conquista del Honor. Es Oh, sí, cierto, sí, cierto. Que es de las películas más feitas de Clint Eastwood, con todo respeto. Y Cartas de Hiroshima es una joya, es casi una joya, una obra de arte. Bien dicen siempre el lema de que nunca abandones el bote, siempre lo dicen, nunca abandones el bote. Pero, ¿sabemos realmente a qué bote debemos subirnos? Al que te ordenen de acuerdo a la lógica militar. En el que te digan que tienes a tus aliados, entre comillas. Porque también esas personas, en cualquier mal día, tienen el potencial de matarte. Si no, pregunto del Capitán Willard. Uno intenta ser optimista, y Apocalypse Now está para recordarte que no. Incluso veo de aquí mucha inspiración del personaje de Martin Sheen. Veo aquí del soldado renegado que es obligado a ir al infierno del que acaba de salir. Veo mucho del soldado Robert Weir de Jim Caviezel en La Delgada Línea Roja. Sí, de hecho, qué bueno que mencionaste esa película hablando de grandes cintas bélicas, porque La Delgada Línea Roja es otra de las grandes películas de guerra, y que sí hay mucha inspiración en Apocalipsis, ¿no? Incluso en estos planos un poquito contemplativos de Terrence Malick sí se nota como cierta inspiración. Y volvemos y regresamos a Nolan con Dunkirk, que le quiso copiar La Delgada Línea Roja y no le salió. Pero bueno. Se agradece el esfuerzo. Estrellita por el esfuerzo. Ahora vamos a la parte técnica, porque hay mucho que comentar. Ahorita hablando de qué destacan de la parte de fotografía y de la parte de edición, o cómo ensambla todas estas piezas Coppola, pues para darle vida a esta epopeya bélica con un discurso antiguerra. Yo Repito, creo que para mí es mucho... perdón. no, adelante. Yo diría que la edición es espectacular, sobre todo al momento de dividir la historia. Es como si estuvieras leyendo precisamente una novela, porque cada parada es un capítulo, cada parada tiene sus propias personas, sus propios peligros, su propia introspección al discurso de la guerra, y incluso el clímax, lo que es a matar al pobre búfalo, que es una metáfora muy, muy fuerte, pero se resume directamente lo que es la guerra, es el horror. El horror. El horror. El horror. El horror. No, que de hecho, a lo mejor por ahí haciendo un poquito de paréntesis con escenas épicas de la película, aparte de las Valquirias, del olor a nafta, de las tablas de surf, y del monólogo, esa escena final, como cierra la película, creo que es uno de los cierres o de los mejores finales de la historia del cine, y más cuando pues ya está moribundo el coronel, y lo último que se escucha es el horror. No, que te resume prácticamente lo que fue toda la película. Sinceramente, esos 15 minutos valen la pena las otras 2 horas y media. Llegar a ese punto y disfrutarlo es una joya. Realmente no puedo pensar en otra película que me haya dejado ese impacto. Esos cortes con el búfalo, con los machetazos, sublime. La verdad no hay otra manera de describirlo. Sí. Sublime. Y luego subiéndose al bote y todavía yendo y conectando con la parte técnica, todavía teniendo este plano oscuro al fondo, casi sin iluminación, y que escuchar la voz del coronel diciendo el horror, es casi hasta shakespeariano, o sea, es muy, muy, muy intenso. Creo que el primer pensamiento que tuve desde que comencé a ver la película fue, ahora entiendo por qué las películas de Sofía Coppola tienen tan buen soundtrack. Porque el soundtrack es maravilloso de Apocalypse Now. El uso de las canciones de The Doors es icónico tanto al principio como al final, irónicamente con esa canción llamada The End. Dice, sí, cierto, This is the end de los Doors. Sí, y luego conjuntada con esta escena de la puesta del sol,
pues se hace casi hasta poético. Sí, de hecho, siempre estas películas tienen buen soundtrack. Así de bote pronto recuerdo Full Metal Jacket. Uy, sí, ay, sí, Cara de Guerra, me encanta, Dios mío. De hecho, me encanta todo lo bélico que hizo Kubrick. A ver, bueno, ahí luego los metemos en ese debate, pero la verdad es muy buen soundtrack. Bueno, ya Uriel lo dijo, lo de la fotografía. A mí me encanta mucho la edición de esta película, porque creo que, especialmente porque están sucediendo muchas cosas al mismo tiempo, y Coppola cubre bastante terreno, cubre desde las perspectivas, especialmente en las escenas de combate, cubre la perspectiva aérea, cubre la perspectiva de terreno, incluso puede cubrirlos tiene unos planos que me encantan que son casi tipo americanos, cubre incluso las perspectivas de atrás. Y incluso y en las escenas finales te va otorgando todas las perspectivas que se pueden de este desarrollo final, te va poniendo y te va transportando, no sé, primero a un close-up de la cara de Wheeler y después un close-up un plano que no te dice mucho, pero que te está dando a entender que prácticamente pues está muriendo el coronel, te va otro plano del búfalo. La verdad es que está contada de una manera muy dinámica. O sea, sí puedo entender que, por ejemplo, al principio Jimmy decía que era lenta, pero creo que no es tan lenta porque lo compensa con una edición un poco dinámica. Puede ser lenta incluso a lo mejor el desarrollo de los hechos, que eso no lo hace mal la película, pero se vuelve muy dinámica por la edición. A esto, pues hay que agregar también la iluminación. Adelante, Jimmy. Ahorita que mencionas esta escena, la iluminación, el uso de sombras. De hecho, me he fijado, la película se va volviendo cada vez más oscura y empieza a predominar aquí el amarillo de la mitad, y ya directamente las sombras, toda la parte del coronel, de tener oculto a Marlon Brando toda la película. Creo que tuvo sentido poético que Marlon Brando haya engordado y que no quisiera que lo firmaran completamente. Añadió. Un bonito accidente. Creo que eso es debatible sobre el ritmo de la película. Quizás la edición es dinámica, pero aún así se sigue sintiendo muy, muy lenta. Pero creo que también al mismo tiempo conlleva sobre esto que la guerra en sí, o estar dentro del campo de batalla, tampoco es ese suceso heroico que siempre va a esperar acción. De una manera u otra se une. Y creo que también sí es muy lenta y toda la película es muy lenta, y eso hace que el clímax sea aún más frenético, porque es donde la película realmente sube su ritmo, donde la edición es mucho más rápida, donde está la música coincidiendo perfectamente con cada corte, y llega ese sublime momento. Pero antes de eso, sin importar qué tan dinámica sea la edición, sigue siendo muy lento, pero creo que también es la época, el año en el que se filmó y todo lo que pasó durante la producción. Uy, sí, al rato pasamos a curiosidad, porque, híjole, esta película también es la madre de las curiosidades, o sea... Es un milagro que haya estrenado, en primer lugar. Es un milagro que se haya estrenado, pero ya para cerrar la parte técnica, es que también es por el tipo de relato que está contando, ¿no? Es un relato, como digámoslo, es que no lo siento tan coral, pero sí es más no es un relato donde estén pasando X sucesos, un montón de cosas al mismo tiempo, sino es un relato que te mete en el segundo acto, que es el que como que baja un poco la intensidad, sino que el que te da seguimiento a lo que están haciendo los personajes. Incluso podríamos decir que pues adquiere tintes de western, podríamos decirlo, porque es más de aventura, y a lo mejor como no es están aconteciendo tantas cosas al mismo tiempo, pues a lo mejor se puede sentir lento, pero eso no, repetimos, eso no quiere decir que es una película que tenga ritmo lento, que no sea tan explosiva, significa que sea mala. O sea, hay muchas películas que tienen este ritmo y son consideradas, o este tipo de narrativa y son consideradas joyas del séptimo arte, pero porque en este punto se vuelve más un retrato personal. Ahí, no sé, Uriel, Jime, ya que nos metimos al ritmo, ¿cómo lo consideran? Lento. Me dormí. Muy lento.
Digo, no es lo más lento del mundo, o sea, claramente no han visto An Elephant Sitting Still, no llega a esos Elena, niveles. ¿Eh? Elena tampoco. No Chiste llega a local. esos niveles. No llega a esos niveles, pero nuevamente siento que es por la versión que vi, que es la Redux, que la Redux tiene muchas escenas que Coppola ha dicho que está bien que se hayan quitado. Quizás si veo el Final Cut o el Theatrical Cut, mejore eso, quién sabe, no estoy seguro. Pero es más porque es un retrato que te va metiendo desde la perspectiva personal. Y es más aventura, coral. Es que creo que intentó hacerlo contemplativo, Ajá. pero llega un punto en el que ves tantas escenas en el lago, en el río, que es lo que lo alienta y lo sigue alentando. Porque básicamente estamos viendo estos planos larguísimos, hermosos, y apenas vemos la balsita moviéndose como de 1 centímetro por Pero, minuto. pero, por ejemplo, creo que ahí se debe mucho porque Coppola quiere también construir un retrato sensorial. Ujú. O sea, quiere que el escenario de esta isla se convierta en un personaje más. Y es parte también por lo que funciona mucho el thriller o el suspenso. Yo en ese sentido no tengo queja. Y tampoco sé, no sé, yo he visto cosas más lentas y que sí, y hay cosas que en ese tono contemplativo no me han gustado en otras películas, pero creo que aquí le sale, aquí obviamente pues Coppola es un genio, o sea, y le sale muy bien. No, y creo que también tiene que ver un poco con mi gusto personal, porque yo conecto más cuando tengo una historia de personaje como tal a seguir. Y en este caso no hay una historia como tal, como tú mencionas, pasan tantas cosas al mismo tiempo y en cierta manera los personajes se sienten más como retratos de situaciones que como personajes que están atravesando por esta situación. Yo sí lo siento así, de hecho, igual, pero siento que no pierde este toque como de la aventura, o bueno, una especie de aventura, de camino, y que ciertas escenas también te introducen en la cabeza de los personajes, o a lo que piensan. Entonces, no, tampoco, yo creo que hay más que nada, depende un poquito al ritmo que uno a lo mejor está acostumbrado. Yo Sí, repito, más bien es una película para conectar, es una película de denuncia y es antibélico. uh-huh. Y aparte, pues el escenario está puesto ahí pues para que tú sientas que verdaderamente estás dentro del campo de batalla, o estás dentro de esta isla o estás dentro del papel de este soldado que pues tiene una difícil misión y te metes dentro de su cabeza. Y eso sensorialmente es muy difícil de conseguir. O sea, yo muy pocos directores he visto hay muchos directores contemplativos que he visto que quieren copiar este estilo, eh, pero no. O sea, no les sale porque eh, son muy torpes con la cámara, son muy torpes con la edición, o no terminan por conectar verdaderamente todos los elementos, tanto a nivel fotografía, edición, incluso guión, que quisieran conectar. Y Coppola es un genio en hacer esto. Y no cualquiera recrea la crueldad de la guerra desde lo sensorial, así de bote pronto. Solo se me viene a la mente Stanley Kubrick, Terrence Malick y recientemente Jonathan Glazer. Pero de ahí no hay mucho. Básicamente, toda esta generación de New Hollywood y Jonathan Glazer. Y alguien que se dedicó a hacer videoclips al principio de su carrera, pero pues bueno. Como saben, este especial es para, pues, hablar de las grandes perdedoras del Oscar. Y entre comillas, porque de hecho, el hecho de no ganar el Oscar, incluso hasta les ayudó bastante para volverse más icónicas. Ese año compitió con Kramer contra Kramer, con All the Jazz, con Norman Ray y Breaking Away de Peter Yates. Pues yo sí he visto todas estas películas y sí yo puedo decir en una opinión completamente objetiva que sí Apocalipsis Now merecía ganar. Incluso Kramer contra Kramer yo tengo algo, no se me hace tampoco una mala película, se me hace un buen drama judicial y incluso creo que conectando ahora a 2023, Anatomy of Fall creo que tomó mucho de Kramer contra Kramer, o sea, mucha inspiración para hacer esta película, pero no la siento al nivel de Apocalipsis Now. O sea, siento que está en otro nivel en cuanto a cuestión de fotografía, cuestión de edición, de diseño, de actuación. Y por lo menos hay un ámbito que es muy claro que Kramer contra Kramer gana, que es actuación. Porque en Apocalypse Now realmente no hay una actuación destacable.
Sí hay, Digo, la de Martin Sheen, la de Marlon Marlon Brando. yo Brando. diría la de Marlon Brando, pero Martin Sheen no se me hace que haga algo espectacular. No, Esa es mi opinión personal. sí, sí. Es bastante subjetivo y yo sé que es como de, ¿qué? Pero No, es que pero sí te también el personaje de Robert Duvall también está muy bueno. ¿El es que fotógrafo? Sí. No, el fotógrafo es Dennis Hopper, ¿no? No, Robert Duvall creo que era el loquito de Ah, los no, vaqueros. sí, Robert Duvall es el general. Ajá, ¿No era Es el el loquito de los general al vaqueros? inicio. Y Dennis Hopper es el fotógrafo. Ya. fotógrafo. Pero es que volvemos a lo mismo. Para mí los personajes para mí nada más fueron tipos, no fueron como algo que conectar. Entonces, pues es muy fácil entrar dentro de un tipo. Pues creo que incluso eso le funciona, porque no se supone que debas empatizar. Porque si empatizas con ellos, es que ya el discurso bélico no funciona. Pero es que ni siquiera es la idea de empatizar, sino simplemente como de, estoy viendo un tipo, es un personaje plano, ni para bien ni para mal. Y creo que el personaje más completo de Apocalypse Now es, tristemente o afortunadamente, es Coronel Kurtz. Y un poco la duda que tiene Marty Sheen de Captain Wheeler, cómo va cambiando su perspectiva de Mm, que entró otra vez a buscarlo, porque no era un soldado renegado, era un hombre que estaba buscando regresar, porque no se había encontrado en la vida real. yo creo que Marty Sheen para mí es el personaje con el que más puedo llegar a empatizar por este conflicto que tiene Ujú. entre matar a Krotz, pero yo creo, por ejemplo, hay Kurtz, más que nada por la discursiva, puedes llegar a darle la razón, pero no empatizar, que es cosas muy distintas. Ujú. Pero sí, y ahí todos los personajes, pues sí está muy cañón. Sí rompería como que el objetivo, el llegar a empatizar con ellos. Estaría muy cañón. Creo que cumplen, o sea, cumplen con el papel que tienen que hacer, con lo que tienen que realizar, pero no son memorables. Eso se me explico. No sé, el de Sí. Marlon Brando, sí, sí, sí. Ujú. Y por ejemplo, lo que tú dices es que en Kramer contra Kramer, el personaje de Joanna Kramer, el que interpretó Meryl Streep, y obviamente el de Ted, de Dustin Hoffman, consideras que son más memorables. Un poco en el sentido de actuación, sí. O por lo menos que tienen el actor algo más que hacer y tener que llegar a otros lugares en lugar de quedarte con el estereotipo o con el tipo de soldado que eres. Porque creo que también igual uno guión busca que empatices con ellos y empiezas a hacer el conflicto de quién tiene la razón. Mm, ajá, sí. Ujú. Que por ejemplo, yo creo que incluso estas épocas todavía sería curioso porque por ahí en esos años todavía la tasa de divorcios no era tan alta. Sería curioso volver a poner Kramer contra Kramer a las nuevas generaciones, porque incluso en su época, pues sí había incluso un bando dividido entre si simpatizabas con Ted o con Joanna. Pero Es pues, que el que no ha visto Kramer contra Kramer a cualquier historia de un matrimonio le reza. que, que, Triste, que por triste ejemplo, caso, pero estoy. sí, sí, o sea, tienes razón, o sea, en historia de un matrimonio, quien empatice con Adam Driver, por favor, vaya al psicólogo, en serio. No, 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 en serio, o sea, ¿qué tan mal está escrito que al final yo detesté ese personaje? Y eso que, Creo que ahora, ese era el punto. Creo que el punto es detestarlos a ambos. no, o sea, yo me empaticé más incluso con el de Scarlett Johansson, porque pues el personaje de Adam Driver le puso el cuerno. Y tener que aguantarlo, aparte. Tener que aguantar la parte, o sea, yo sí le he dicho, ¿sabes qué, papacito? Pues vete mucho allá a la China, te compro un Y boleto, ahí la puerta está grandecita, por ahí cabeza. por ahí cabes. ¿Sí? Pero pues, Y además, ¿quién quiere ver eso cuando tenemos a Johnny Depp y a Amber Heard tirándose la madre? O sea, o, La por, verdadera historia del matrimonio. o por ejemplo, es curioso, estamos en la entrega del 2023-2024 del Oscar, y ahorita le estoy pensando, tenemos dos películas que podrían ser, yo no soy tan fan de Son of Interest, pero sí le reconozco que tiene muchas cosas que le bebe a Coppola de Apocalipsis Now, y podríamos tener, si bien no las vamos a comparar, pero podríamos tener obviamente, lo más parecido o el estilo de Apocalipsis Now en Son of Interest, y el estilo de Kramer contra Kramer en Anatomy of Fall. O sea, son dos películas que beben mucho de esos dos clásicos. no, Son of Interest bebe más de La Caída, bebe de John Dillman y bebe de Rojo Amanecer, no bebe tanto de esta. Pero, por ejemplo, hay algo que sí, y por lo cual yo te voy a seguir insistiendo que
Jonathan Glazer es la mejor dirección del año, es en esta parte de crear ambientaciones en base a lo sensorial, en base a la edición, fotografía y sonido, y que te sientas incómodo, y eso lo hace muy bien con Jonathan Glazer, cosa que Coppola también lo hace muy bien, y es como una emulación, es como si, yo siento que es como si Glazer se hubiera visto, sí, también se vio La Caída, incluso no sé si se vio Rojo Amanecer, y se vio Apocalipsis Now, se vio la delgada línea roja y tomó ahí apuntes, yo lo veo así. Y sí, Anatomy of Fall es quizás el mejor relato de un divorcio que tenemos desde Kramer contra Kramer, porque sí, tú mencionaste esta Mary's History, que porquería, la verdad, con todo No, respeto. está bien a secas, pero tampoco es la gran cosa. Pero bueno, yo ¿Y no me gusta, a mí no me gusta. Jimete, ¿a ti te gusta Mary's History? cuál? La Historia de un matrimonio. Marriage Story. En su momento la disfruté, pero creo que si la volviera a ver, probablemente no me gustaría tanto. Creo que fue el momento en el que la vi. aparte, Pero siendo sincera, no empatizo con el personaje de Adam Driver. Eso es lo que me impide que la vuelva a volver a ver. es No que quiero volver a pasar por ese infierno. no, yo tampoco, yo no la volvería a ver. Y aparte, yo no sé si sea yo para decirlo, pero creo que se me hace una perspectiva medio machista. Sí, ya ves. Sí, lo es. Pero muchas de las películas tienen esa perspectiva medio machista. Un Es día muy raro, es que muy por... raro encontrar una película que no. Sí, sí. Pero pues, bueno, De hecho, si volviendo. pensamos en las nominadas de este año, creo que la única que podría salvarse de esa perspectiva no tan machista es Past Lives, ni siquiera Barbie. Creo que sí. Sí, Past Lives, sí, nada más. Creo que Past Lives y Anatomy of Fall nada Sí, más. Anatomy of Fall. No, pero Anatomy of Fall es más neutral. Ajá. Así Sí. que no cuenta tanto. Y Pero sí, de ese año sí debió ganar, pues, pero no creo que le importe, porque también Apocalypse Now tiene una palma de oro, así que... oye, sí es cierto, Estoy muy feliz por eso. Sí, otra conexión, qué bueno que lo mencionaste, o sea, no lo hemos mencionado, o sea, dentro de su miscelánea de premios, Apocalipsis Now ganó la Palma de Oro. No nada más ganó Apocalipsis Now, sino que la compartió la Palma de Oro con otra película igual bélica que se llama El tambor de Ojalata. Muy buena sí, película. muy buena. Muy buena película. Otro buen retrato bélico y este sí también está bien crudo. Un día deberíamos tener un cineclub de esa película que es muy buena. Y bueno, le ganó a El síndrome de China, Días de cielo de Terrence Malick, My Breeding Carrot de Gillian Armstrong, le ganó a Norman Ray de Martin Ree, le ganó a Los sobrevivientes de Tomás Gutiérrez Alea, lo compartió con El tambor de Ojalata, le ganó a una película de Werner Herzog que se llamó Wakesake. Entonces fue una muy buen año y pues fue una excelente merecida Palma de Oro. Jime, ya lo habíamos comentado, esta película casi no se hace, o sea, fue milagro del Diosito que se hizo, pero cuéntanos por qué, Jime. ¿Por qué? Porque creo que ha sido la producción más problemática en la vida. Creo que la genialidad de esta película radica en la insistencia de Coppola en recrear los escenarios lo más realísticamente posibles, lo cual implica un, un presupuesto que muchas películas de hoy en día no sabrían qué hacer con tanto. Y aparte todas las condiciones climatológicas, dentro del lugar, si no me equivoco, se filmó en Vietnam, el tener que recrear esos sets, destruir esos sets también, los tiempos de filmación, e igual lo otro que también es Marlon Brando no llegando en su papel, no llegando de la manera que te quería ser ese Coronel Kurtz, queriendo hacer la película a su modo, y Martin Sheen sufriendo un infarto en plena grabación. Sí, esas historias de Marlon Brando, que ya de por sí Marlon Brando era un tipo muy complicado en el set. Siempre lo fue, pues básicamente aplicó la de porque me apetece, porque quiero y porque puedo. Exactamente. O sea, porque incluso en el guión el personaje no era gordo y él... Ay, ¿por qué quieres que salga gordo? Porque me apetece, porque puedo y porque quiero. Pero no me firmes de la cintura para abajo, solo de la cintura para arriba.
Sí, y que, sí, o sea, pues, fue un buen de historias. De hecho, creo que también otra curiosidad de que Marlon Brando no, luego que firmó su escena se fue. O sea, no se quedó con el equipo completo. Y pues casi, pero la curiosidad es que dicen que lo hizo sin avisar. O sea, se fue porque le apeteció. No, y aparte también llegó al set sin haber leído el guión. Hasta que estuvo en el set, leyó el guión y fue como dijo, sí, creo que sí tienes razón con lo de Kurtz. ¿Por qué te había dicho que le cambiáramos el nombre? No, vamos a dejarlo como Kurtz. Y sí, tápame también, de una vez. Sí, qué complicada. Y luego también, lo otro catastrófico, pues fue el ataque al que le dio a Martin Chief. Y que de Producto de hecho, alcoholismo. ajá, No, era por un golpe de calor, ¿no? Fue un golpe de Fue Fue la calor, ¿no? conversación de los dos. Porque tome en cuenta que también la primera escena la grabó ebrio. ahí sí, yo no he encontrado, muchos dicen que por ejemplo fue por el golpe de calor. Otros dicen que fue por su estado de ebriedad, porque también pues Chin se echaba sus copitas. Pero de hecho, la escena donde dicen que prácticamente le da el ataque, fue la de los helicópteros bombardeando con napalm. Creo que combinando todo eso tiene muchísimo sentido. Sí. Y durante la convalecencia, pues, quien lo sustituyó fue Joe Chin, por el parecido físico que tenía. Y ya después, solo esa sustitución fue reservada para las escenas oscuras, o donde salía de espaldas o los planos generales. Y ya cuando Martin se recupera, pues se rodaron los primeros planos. Una decisión muy inteligente de Coppola, la verdad. Y de hecho, en el documental de esta película, Heart of Darkness, se cuenta que Martin tuvo que tomar un autobús hasta las oficinas de producción para ser llevada al hospital y como estaban, pues, creo que estaba filmada en Filipinas. El hospital no la atendió un doctor, sino un cura filipino, y pues ahí le dio la extrema unción porque pensaron también que ya se los iba a petatear. Apenitas llegó mi amigo para decir que la contó. Apenitas. ¿Se saben otra curiosidad? Porque aquí hay bastantes. Bueno, dicen que este relato está basado en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. No lo he leído. Para mí esto es más de la Divina Comedia. No, honestamente ni siquiera sé de qué trata. ¿Uno de ustedes se lo leyó? Yo no lo he leído, pero sí he escuchado que es como bastantes libertades creativas. Creo que lo único que te toma es el personaje de Kurtz, que es en cierta manera la maldad personificada, pero esa maldad es que te empiezas a cuestionar si realmente es o se hizo. Pero ahí en fuera no sabría decir. Bueno, hay otra curiosidad que esta sí, cuando la leí dije, gracias. Dios sabe por qué no hace esas cosas. George Lucas era el primer director pensado para dirigir esta película. Dios de mi vida, no. O sea, porque, como bien saben, Lucas, Scorsese, Coppola y Spielberg eran junto con Brian De Palma, eran muy buenos amigos. Y le ofrecieron primero este guión a Lucas, pero por problemas de agenda, porque en ese momento estaba ocupado escribiendo una película llamada La Guerra de las Galaxias, pues no lo rechazó. Pequeñita película que ni trascendió, ¿verdad? No, ni trascendió, ni nos acordamos de esta película, ni se hizo Ni secuela. cambió el cine para mal. Quedó olvidada para siempre. Y de hecho, hablando de Star Wars, creo que lo han notado que aquí hay un cameo de Harrison Ford. Sí. Sí. Cuentan que, obviamente, pues este Harrison Ford que vemos no era el Harrison Ford interpretando a Han Solo y seguro, era un actor recién contratado que recién estaba ascendiendo en Hollywood. No era un actor, era un carpintero. Bueno, era un carpintero y decían que sus escenas las hacía tan nervioso que Coppola tuvo que improvisar varias cosas en su papel, de que se le cayera cierto el equipamiento, de lo nervioso que estaba, y pues terminara siendo como el alivio cómico de la película, pongámoslo así. Al inicio. Porque después eso pasa al surfista. Sí,
al inicio. Coppola tiene un cameo en la película. No, ¿sí en Y dónde? tiene un cameo, aparece como un director informativo diciéndole a Whistler y a su tripulación que no mirasen a la cámara. Fue durante el bombardeo, ¿no? Sí, es durante la escena con el coronel Kilgore. El final de el horror, no era el final original. En el guión de Milutz, en el primer script, el final era las fuerzas norvietnamitas atacando a Kors y a todo su ejército en una batalla climática. Entonces, pues obviamente con lo que hemos venido platicando de la película, no hace clic con esta visión del horror de la guerra, sino al contrario, como que regresa al estilo de los primeros actos. Y aquí, qué bueno que Coppola lo cambió, porque creo que ese final hubiera sido anticlimático con lo que quería contar la película. Y el horror está parodiado en el laboratorio de Dexter. Si alguno de ustedes, si alguna vez se pregunta de dónde salió ese meme, pues... El horror. Acabo de investigar cuántos cortes son 4, que es Dead Record Cut, el Redux, el First Assembly, que creo que son las 5 horas de grabación que se tiene de la película, pues es una sobre otro, y The Final Cut. Y puede que en algún momento dentro de 10 años Coppola diga que quiere hacer otro. Suponiendo que le alcance la vida. Suponiendo, pero pues ha durado más de lo que pensamos. Tiene otra película, creo que para este año. Sí, es Megalópolis, pero el tipo no ha hecho nada en más de 10 años y creo que eso francamente le afecta. Y además, siendo honesto, no ha hecho nada bueno en 30 años. Lo dices después de Drácula, ¿verdad? Sí. Sí, cierto, porque El Padrino 3 no fue tan buena como muchos. Pero bueno, salió la nueva versión que sí es mejor, pero no me gustó mucho el tijeretazo que dieron con la canción final. Sí, tienes razón, es que después de Drácula hizo Jack, que es una porquería, Youth Without Youth, que es una porquería, The Rainmaker, que es una porquería, Twix, que es una porquería. Sí. No, fíjate que The Rainmaker no se me hace tan mala, pero pues para niveles de Coppola como que sí está medio bajita. Y pues sí, de ahí no hizo gran cosa. Bueno, sí ha hecho vinos, se dedica a hacer vinos. Probablemente son ricos. Y de todas maneras, es mejor en cierta manera que no tengamos tanto sin saber de ella, que siguen haciendo películas malas por años. Porque Spielberg también va por las mismas. ¿Cuál fue la última buena película de Spielberg que vieron? Los Fableman. ¿Mande? Los Fableman. Y antes de eso, Múnich. Múnich fue la última buena que hizo. Creo que sería Múnich. Ya va para el mismo camino. Y The Fableman fue la siguiente, pero 20 años de diferencia. Pero ahí The Fablemans le ayudó muchísimo que el guión de Múnich fue el mismo que The Fablemans. También depende con quién te juntes, o sea, porque por ejemplo, sí hay muchos directores que son muy buenos, pero luego tienen unos directores de cabecera espantosos. Por ejemplo, volviendo a Spielberg, tuvo una película que se llamó The Pose, y el guión era espantoso, bueno, era medio mediocre, y ya después me vengo enterando que ese guionista también escribió Maestro con Bradley Cooper. Ay, creo que algo me dice que tenía que dejarme de Maestro. Gracias. Creo que eso es la mejor razón. ¿No la has visto, Maestro? No la he visto. No lo hagas, es insufrible esa cosa. Haz de cuenta que es la escritura de The Pose, o sea, la misma escritura de Biopic mediocre. Pero agrégale una dirección autoindulgente y a un Bradley Cooper desesperado por ganar el Oscar. Ay, creo que ya llegó a un nivel peor que Leonardo DiCaprio, pero bueno. Peor que Will Smith. Al menos Leonardo DiCaprio nunca se dirigió a sí mismo. No, si hubiera, sí. Si de por sí dicen que en The Killers of the Flower Moon
los rumores que se quería dirigir a sí mismo y que Scorsese le Le tuvo que pagar caballo. Sí, le dijo, órale, y se nota mucho, o sea, porque en la película Robert De Niro y Lily Gladstone se lo comen vivo. Pero bueno, Jime, muchas gracias por haber estado en el Cineclub Cinescopia. Espero que te la pasaste muy bien. Sí, la verdad, muchísimas gracias por invitarme. Y realmente la manera en cómo hablan de la película me hizo ver desde otra perspectiva. Y creo que es algo que, siendo sinceros, necesitamos como cinefilos. No quedarnos con la idea de me gustó o no me gustó, sino discutirla con otros. Y que eso te pueda llevar a abrir un nuevo panorama y nuevas ideas sobre esa película. Por ejemplo, aquí nos podríamos también echar un debate de Favorite Moments, que no me gusta. Pero igual escuchando sus puntos, pueden encontrar por qué a ustedes les gusta. Y hablando de debate, para cerrar, ¿recuerdan que les dije al inicio de que esa no me parece la mejor película? Quiero preguntarles, ¿la consideran la mejor película bélica de la historia? Porque en general casi siempre está en top 3. No me hagas esto. Estás entiendo, pero no. No, Pero también eso tiene que ver conmigo. Adelante, Jime, yo pienso mi respuesta primero. No la consideraría una de las mejores películas bélicas de la historia, pero también siento que me falta mucha historia bélica. Esto es más gusto personal. Yo sé que todo el mundo inmediatamente va a pensar que Full Metal Jacket es la mejor película bélica, pero no. Para mí ni de lejos. Para mí la mejor película bélica es y la hizo Stanley Kubrick, es Paths of Glory. Oh, no me hagas eso. Mira, Sí, me encanta lo que hace Kubrick en lo que respecta a bélico. Me encanta Doctor Strangelove, me encanta Cara de Guerra, me encanta Senderos de Gloria. Esta película tiene todo el respeto del mundo. También lo que hizo David Lean en Lawrence de Arabia y Terrence Malick en La Delgada Línea Roja y La Infancia de Iván. O sea, entiendo todo ese respeto. Pero ¿por qué esta no me parece la mejor? Pues por lo mismo de siempre, de que la guerra no se puede retratar, porque el horror, sí, pero estás bombardeando gente al ritmo de la sonata de las Valquirias, que tiene sentido, pero sigues bombardeando gente al ritmo de la cabalgata de las Valquirias. Solo hay una película que sí la puedo considerar antibélica, y le pertenece al ruso Ellen Klimov. 3 palabras. Ven y mira. Ven y mira, sí, cierto. Si hay chance, me gustaría hacer un post para el sitio o que habláramos de ella en un futuro cineclub, pero directamente yo creo que esa es la mejor. Esta, repito, no es mala, pero su propio discurso, aunque funciona, también le juega en contra. Para mí yo creo que es la tercera o segunda de Apocalipsis Now, pero lo que hacen Kubrick en Paths of Glory es... y no sé por ahí, Peyton me gusta bastante. Peyton nació el 4 de julio, también son discursos bélicos, del mejor Oliver Stone, o del Oliver Stone en su prime, pero sí esta la pondré como en tercero, o en segundo lugar. ¿Tú, Jime? Como dije, todavía me falta mucha historia bélica. Sinceramente, creo que las películas bélicas que he visto en su mayoría son de 2010 para acá. Entonces no podría realmente opinar, me falta mucho ver la filmografía de Kubrick. Pero creo que de Kubrick estoy curado de espantos por su adaptación de The Shining, que sí, es una obra de arte cinematográfica, pero no es el libro. Creo que es el original. Prefiero el libro sobre la película. The Shining. The Shining, pero creo que también es mucho que tiene que ver la misma perspectiva que tenía Kubrick sobre la naturaleza humana, sobre lo que decide contar y no contar. Sí, a lo mejor, pero bueno, gracias por esa pregunta, Uriel, polémica, y pues bastante polémica. Bastante polémica. Ahora sí, creo que es momento de despedir un buen cineclub. Jime, para todos los que cinescopios o espectadores de Cinescopio que gustan seguirte en redes sociales, ¿cuáles son tus redes sociales? Sinceramente, soy el fantasma que se aparece, creo que una vez al mes en Film Theater, de vez en cuando, y para quejarme de algo. Pero me pueden seguir en Twitter con @loudbudgetamely. De acuerdo. Uriel, ¿qué tenemos en el siguiente cineclub?
El próximo Cineclub vamos a cerrar este ciclo y vamos a comentar la obra maestra de cine de crimen o de cine de gángsters, la obra maestra de Scorsese y la mejor actuación de Robert De Niro, con Buenos Muchachos. Goodfellas. Muy bien. Fuertes palabras, fuertes palabras. Entonces, recuerden, estimados cinescopios, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video si les gustó, compartirlo con sus amigos, seguirnos en el sitio www.cinescopio.com y en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, ha sido un excelente cineclub y recuerden que aquí en Cinescopio vamos a tener toda la cobertura de temporada de premios, desde los Oscar, y vamos a tener también cobertura de BAFTA, todo, así que no se lo pierdan. Y bueno, que tengan una muy bonita noche, gracias por habernos escuchado, cuídense y que tengan una linda semana, hasta luego.